Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Aquí, como de costumbre, todos los martes en su programa Salud y Justicia Social, organizado y coordinado por la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, la cual es una organización que se dedica al trabajo con niñez y juventud, particularmente a proveer espacios de participación cívica y política a jóvenes entre 15 y 25 años y a desarrollar proyectos que puedan apoyar los procesos educativos y emocionales, socioemocionales de la niñez en Puerto Rico, particularmente en el área suroeste. Como todas las semanas, durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema candente, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad y que nos afecta no solamente nuestra seguridad, sino también, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la educación y con la justicia para nuestros niños y para nuestras niñas. Y es que vamos a estar dialogando sobre el tema no solamente de las amenazas de tiroteos que hubo hace unas semanas atrás en las escuelas en Puerto Rico, sino de la violencia en general que se suscita dentro de nuestros planteles escolares, pero también de la violencia estructural que afecta la educación en Puerto Rico. Para eso, durante el día de hoy tenemos a la doctora Ibelis Torres Fernández, quien es catedrática asociada de la Universidad Albizu del recinto de San Juan. Bienvenida, Ibelis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, y a todos nuestros radioescuchas. Me encuentro muy bien y muy contenta de poder participar en el programa y discutir, como tú dices, un tema que es tan relevante y pertinente, particularmente en las últimas semanas. Gracias por estar, Ibelis, y también con nosotros está el doctor Edil Torres Rivera, profesor de Consejería Profesional y presidente electo de la Asociación Americana de Consejería Profesional. Bienvenido, Edil, ¿cómo tú estás? Lo más bien, Eduardo, gracias por la invitación. ¿Okay? Me alegra mucho tener no solamente a dos compañeros, ¿verdad?, del área de la psicología, sino también a dos queridos amigos, ¿verdad?, que también colaboramos en el colectivo de psicología y acción social, y estamos muy pendientes de estas situaciones que afectan el bienestar de nuestra gente, que afectan el bienestar particularmente de la niñez y la juventud en Puerto Rico, y creo que este tema de la violencia anclado, ¿verdad?, en lo que fueron los sucesos la semana pasada, de las amenazas de tiroteo en varias escuelas en Puerto Rico y también del suceso que tuvimos acá en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, amerita que podamos analizar esto desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva estructural, y que podamos ofrecer alternativas viables para atenderlo, lo cual me parece que dista un poco, ¿verdad?, de lo que está haciendo nuestro gobierno. Y ahorita vamos a comentar de una noticia que salió literalmente 2 o 3 minutos antes que comenzáramos el programa, porque ya hay iniciativas, ¿verdad?, en curso para aparentemente atender esta situación. Pero me gustaría comenzar un poco, ¿verdad? Y yo creo que es importante comenzar este análisis pensando un poco desde nuestra relación colonial en Estados Unidos, con Estados Unidos, ¿verdad? Porque esta situación de los tiroteos en las escuelas es una situación que en Puerto Rico, a pesar de que tuvimos estos sucesos la semana pasada, afortunadamente nunca hemos tenido una situación como esta. Sin embargo, es una situación repetida en los Estados Unidos. Entonces, quisiera que ustedes comentaran un poco, podemos comenzar con Edil, sobre cómo se da este fenómeno en los Estados Unidos, y desde tu perspectiva, Edil, ¿verdad?, ¿cuáles son algunas de las causas, algunas de las razones por las cuales tiende a pasar este fenómeno de los tiroteos en las escuelas cuando lo comparamos con otros países del mundo, un poco más frecuente, ¿verdad?, que en otros lugares? Bueno, desde el punto de vista de Estados Unidos tenemos que entender que los Estados Unidos tiene una historia de amor por las armas, ¿okay? Que no tienen como los otros países europeos o otros países en el mundo que tienen un control cerca de las armas, ¿okay? Sobre las armas en Estados Unidos, pues de hecho ellos igualan un derecho constitucional que estaba designado para las milicias, en que ellos dicen que eso es la protección, la Constitución protege las armas, ¿ok? Entonces, si miramos desde ese punto de vista, podemos ver que los Estados Unidos, y miramos la historia de los Estados Unidos en términos de cómo ellos siempre han sido un país que siempre ha estado en guerra, ¿ok? No recuerdo en ningún momento que Estados Unidos no haya estado en guerra. Tienen un amorío con la violencia que es bien interesante. Otra vez, cuando lo compara con otros países europeos, tú puedes ver que la violencia y el acceso a las armas es mucho mayor que en casi ningún otro país civilizado.
Entonces, desde ese punto de vista, pues no nos debe sorprender que ese tipo de conducta y ese tipo de actos hayan manchado las escuelas. ¿Okay? A mí me parece interesante porque cuando tenemos esta discusión con algunas personas que a lo mejor piensan un poco distinto, dicen, bueno, pero es que en Puerto Rico hay tiroteos a cada rato, ¿verdad? Hay tiroteos por lo que es el trasiego de droga, hemos visto algunos sucesos, ¿verdad? De tiroteos de carro a carro, particularmente en el área metropolitana, y entonces como que critican esta visión de poner un spotlight en los Estados Unidos, particularmente, ¿verdad? En esto de los tiroteos en las escuelas, como un fenómeno que debe preocuparnos. Y yo, ¿verdad? Tengo mi opinión acerca de esto, creo que es muy distinto, ¿verdad? Y me resulta interesante y también preocupante que el foco de este tipo de violencia sea en las escuelas, donde está nuestra niñez y donde está nuestra juventud. Y por otro lado, una de las cosas que ha sido característico en Estados Unidos, yo creo que esto la gente lo toca con una vara de 20 o 50 pies, ¿verdad? Porque es un tema bien sensible y es que las características de las personas que ejecutan este tipo de violencia en las escuelas tiende a ser bastante similar. Casi siempre son hombres jóvenes blancos, ¿verdad? Entonces hay algo ahí, ¿verdad? Que no sé si quieras comentar, Ibeliz, sobre esa naturaleza de esa violencia que se da en ese contexto de las escuelas, ¿verdad? ¿Por qué las escuelas? ¿Por qué contra nuestra niñez? ¿Y por qué este tipo de características, ¿verdad? Se junta en este fenómeno. Pues mira, específicamente, ¿verdad? Mientras escuchaba a Edil, creo que debemos reenfatizar, ¿verdad? Que el contexto en el que se dan estas violencias en las escuelas o los tiroteos en las escuelas en los Estados Unidos es muy distinto al contexto de Puerto Rico. Yo creo que ahí lo tenemos que definir dentro de la perspectiva colonial, ¿verdad? Y aunque quisiéramos decir que somos dos entes distintos, la realidad es que lo que ocurre allá nos afecta a nosotros, pero nuestra realidad social, política, cultural es muy distinta en términos a cómo se visualizan las armas, cómo se da ese proceso de violencia o la violencia que históricamente pudiéramos haber visto en nuestras escuelas, ¿verdad? Cuando hablas del perfil, ¿verdad? Que yo creo que es bien importante entender y contextualizar cómo es que se da este fenómeno de la violencia y los tiroteos en las escuelas. Es que sabemos que, como tú muy bien estableces, el denominador común es un perfil, tenemos un perfil bien claramente definido. Particularmente son jóvenes varones entre las edades digamos, de 16 a 20 años, que tienen un historial bien particular de que han sido víctimas de bullying o de acoso escolar, que vienen de contextos familiares, ¿verdad?, bastante disfuncionales, que son personas que en un momento dado, ¿verdad?, no crearon situaciones en las escuelas porque eran lo que le decían, que son personas como loners, ¿verdad?, que son personas que están solas, pero que nadie les prestó mucha atención porque los veían como raros, ¿verdad?, no interactuaban con muchas personas, lo veíamos un poco antisocial, pero no, ¿verdad?, pero nunca ocasionaron un problema. Y no fue hasta que las situaciones particulares que venían sufriendo estos perpetradores, ¿verdad?, en las escuelas fue escalando, que entonces desencadena o desemboca en estos incidentes violentos, que tienen también como base y fundamento el hecho de que en Estados Unidos no hay una política definida para el control de armas, porque cualquier persona puede literalmente ir a un Walmart y comprar una pistola después que tú tengas una licencia de conducir y que te hagan un background check que no es tan riguroso como lo tenemos aquí en Puerto Rico. O sea que yo creo que aquí tenemos que establecer claramente de que el control de armas en Puerto Rico está mucho más regulado que lo que está en Estados Unidos. Así que la probabilidad de que, si bien es cierto que hay mucha arma ilegal por ahí, como tú muy bien estableces, vienen del narcotráfico, no necesariamente es de un ciudadano común que pueda, especialmente un joven a esa edad, ¿verdad?, tomando en consideración los incidentes que se dieron la semana pasada, que estamos hablando de jóvenes de 12 años, ¿verdad?, que tuvo acceso a un arma de un familiar del padre, que después el arma ni siquiera estaba registrada, ¿verdad?, 16 años. O sea, no es común que estas personas pues tengan esos accesos. Así que tenemos que tomar en consideración que típicamente una persona que pueda hacer este tipo de amenaza particular sí tiene unas características particulares, y yo creo que aquí lo importante es que se visibilice que lo que estamos viendo es, desde mi perspectiva, es una reacción a la violencia sistémica que hemos estado experimentando por años, ¿verdad?
y que se ha agudizado en los últimos 5 o 7 con los traumas recurrentes que vinieron con los huracanes, con los terremotos, con la pandemia, con una dejadez del sistema educativo, del Departamento de Educación, de atender los asuntos de salud mental que deben ser tan prioritarios como el poder educar a nuestra niñez y a nuestra juventud en las materias básicas. O sea, que más allá de aprender a leer, escribir y poder, ¿verdad?, salir bien en las materias, ¿verdad?, y poder ejecutar a nivel académico, debe ser también función particular de las escuelas promover esos ambientes de seguridad y sanos y que se valore lo que es la salud mental y la importancia que eso tiene para promover el bienestar, ¿verdad?, de las personas. No sé si con eso tu pregunta, pero que de repente se me vinieron tantas cosas a la cabeza, pero creo que es complicado, pero es importante puntualizar estas cosas. No, pero me parece bien relevante lo que acabas de decir, Belice, y me ayuda un poco, ¿verdad?, a poder hilvanar lo que queremos hablar en el día de hoy, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces cuando pasan cosas en Estados Unidos, nosotros reaccionamos acá en Puerto Rico como si el fenómeno estuviera pasando en Puerto Rico y como si las características del fenómeno fueran las mismas. Es interesante porque este asunto de los tiradores activos, el asunto, ¿verdad?, de los asesinatos dentro de las escuelas, yo creo que nuestra preocupación no viene desde ahora y la reacción del Departamento de Educación no viene desde ahora. Y me explico. En más o menos como para el mes de agosto, si mal no recuerdo, se comenzó a hablar de que el Departamento de Educación había ganado una propuesta para adiestrar a nuestros maestros y adiestrar a nuestros estudiantes en situaciones de tiradores activos. En aquel momento nos preguntamos, pero ¿y por qué? ¿Verdad? No es que nosotros evidentemente no nos preocupe la seguridad de nuestra niñez y juventud y que pensamos, ¿verdad?, que debemos estar preparados para cualquier eventualidad para la protección de nuestros niños y nuestras niñas. Sin embargo, nos parecía en aquel momento que era por un lado, honestamente, una oportunidad de fondos, ¿verdad?, para llegar al Departamento de Educación, porque no sé cuántos millones llegaron de esto, pero por otro lado también era tratar de extrapolar una situación que estaba pasando en un contexto específico, en el contexto, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y que la colonia asumiera el asunto como si fuera propio, con las mismas características, ¿verdad? Con la misma fenomenología. Y la realidad es que no, la realidad es que es distinto, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos ahora, pues tenemos estos asuntos, ¿verdad?, que pasaron la semana pasada, que definitivamente tenemos que sentarnos a la mesa y pensar bien cómo es que vamos a atenderlo, y valida toda esta acción, ¿verdad?, del Departamento de Educación, de pensar que esto es un problema mayor y que hay que atenderlo, pero no solamente que hay que atenderlo de la misma manera que se atiende en Estados Unidos y que hay que atenderlo con lo que, por un lado, Edil decía que en los Estados Unidos tienen un romanticismo y un love affair con las armas. Nosotros tenemos un love affair con la mano dura y es que no sabemos hacer otra cosa que no sea actuar desde el castigo y desde lo punitivo con todo el conocimiento que tenemos en Puerto Rico de profesionales como ustedes para atender estas situaciones. Así que quería, trayéndolo, ¿verdad?, al contexto colonial, ¿cómo ustedes piensan, ¿verdad?, que esta relación colonial con Estados Unidos afecta la manera en que nosotros entendemos estos fenómenos y desarrollamos acciones apropiadas para poder atenderlos? Bueno, déjame decirte, porque hay un par de cosas que dijiste ahí que son muy interesantes, ¿ok? La primera que es interesante es que desde el contexto colonial, lo único que nosotros estamos adoptando es una sección, una parte de la ideología norteamericana, de los Estados Unidos, que es la ideología de las personas de la derecha, de la extrema de derecha, ¿ok? Que son los que siempre han hablado de mano dura, ¿ok? Son los que hablan simplemente que es bien interesante, porque son también posiblemente la gente también que sirve más rasgos, por lo menos da más características de racista, ¿ok? Eso a mí me parece una cosa interesante, que nosotros vemos que nos gusta ese tipo de ideología, tú sabes, cuando es la ideología que está más en contra del puertorriqueño, ¿ok? O de cualquier minoría. Entonces, esa ideología, que es la ideología de mano dura, es la ideología de amor a las almas, es lo que nosotros hemos adoptado, ¿ok? Y otra vez, es bien interesante porque simplemente estamos comprando lo peor de las ideologías norteamericanas. Cuando tú te pones a mirar cómo nosotros miramos las personas que están en la izquierda versus las personas que están en la derecha, nosotros siempre hemos tenido un romanticismo con la derecha. Y la derecha es la que más
nos reprocha quién somos, de dónde venimos. Desde ese punto de vista es muy interesante lo que traen a Puerto Rico. No traen lo mejor, sino simplemente traen lo más duro, como otra vez, como ciudadanos de segunda clase. Edil, voy a interrumpirte un momento porque tenemos que irnos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema interesante. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa, y dentro de Dialogando con Toti Figueroa, la sección Salud y Justicia Social, moderada por el doctor Eduardo Lugo. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. ¿Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira? Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte que no puedes mantenerte de pie, aléjate lo antes posible de la costa y busca altura. Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical. Esto significa subir al piso más alto de un edificio que no haya sufrido daños significativos por el terremoto. Para más información, visite nuestra página oficial redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos. En un lugar muy accesible en la carretera 2 frente a la urbanización Sultana en Mayagüez se encuentra Plaza Sultana. Allí encontrará de todo para satisfacer su paladar a los mejores precios y con amplio estacionamiento. Longhorn Restaurant, Sizzler, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza. Para esa ocasión especial, cita de negocios o simplemente almorzar o cenar solo o en familia, visite Plaza Sultana en Mayagüez. Te saluda el Bomita Rodríguez y a nombre de Cookie, el Bomás Rodríguez y en el mío propio agradecemos a toda la audiencia por el respaldo y el cariño brindado por tantos años. Y a los Paganinis, gracias, muchísimas gracias por confiar en nuestras promociones y que la llegada del Niñito Jesús les traiga paz, alegría, felicidad, salud y bendiciones. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Presenta todos los miércoles a las 5 de la tarde un programa informativo para que te enteres de lo nuevo en salud. Salud al natural, hablando de lo nuevo en productos naturales, vitaminas, minerales, suplementos, alimentos y más. Josué Acevedo y Jaysa Irizarry te esperan en Salud al Natural, miércoles a las 5 de la tarde, por aquí, por WPRA 990, traído a ustedes por Natucentro. Natucentro es salud, salud es Natucentro. Escuche lunes, martes y miércoles de 4 a 5 de la tarde El Notazo Crítico, programa con perspectiva y posicionamiento sobre la compleja realidad puertorriqueña, con el análisis del profesor Reinaldo Rosado, Orville Negrón y Ángel Bebo Ortiz. El Notazo Crítico por WPRA 990 AM y WPRA990.com. Si queremos un país distinto, es hora de comenzar a pensar diferente. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. De regreso a su programa Salud y Justicia Social, durante la tarde de hoy hablamos sobre la situación de violencia en nuestras escuelas. Particularmente estamos hablando en este momento acerca de los sucesos que ocurrieron la semana pasada con las amenazas de tiroteo a algunas de nuestras escuelas en Puerto Rico. Y es interesante, Ibelis y Edil, porque como si lo hubiésemos orquestado para antes del programa, de momento 5 minutos antes del programa sale la noticia de que el Departamento de Educación con su secretario, Eliezer Ramos Párez, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, acaban de firmar un acuerdo para comenzar a trabajar y implantar unos proyectos que honestamente en la noticia están bastante ambiguos, pero yo creo que conocemos que van a ser proyectos dirigidos a la mano dura para poder atender el problema, ¿verdad?, que se dio la semana pasada y que no es un problema que ha sido pervasivo en las escuelas en Puerto Rico, el problema de tiradores activos en nuestras escuelas. Así que nuevamente, yo creo que para mí personalmente es bien frustrante y quisiera escuchar a ustedes cómo seguimos reproduciendo toda la vida estos modelos de mano dura y que el gobierno inmediatamente salga corriendo a firmar un acuerdo con lo que es el aparato de lo que ellos llaman ley y orden, pero es un aparato, ¿verdad?, que lo que fomenta es este tipo de criminalización de nuestra niñez, que hay otras manifestaciones, y no necesariamente reunirse y elaborar un plan con aquellas personas desde el trabajo social, desde la psicología, desde la consejería, que sabemos cuáles son aquellas cosas que funcionan para atender la violencia en nuestras escuelas. ¿Qué tienen que decir acerca de esto? Eduardo, si me permites decir algo, lo que parte del problema es, ¿verdad?, y si lo miramos desde la perspectiva colonial y lo que estaba mencionando Edil, ¿verdad?, que esta tendencia, ¿verdad?,
de adoptar esas ideas o esas acciones que se asocian más con la ultraderecha. Sabemos que dentro del ciclo de opresión lo mejor que puede hacer una persona que es oprimida es oprimir a otras personas. O sea que de una manera nosotros lo que estamos haciendo como personas que hemos vivido en opresión toda nuestra vida, estamos reproduciendo esos patrones de opresión a través de este tipo de prácticas de la mano dura. Esa de primera. Yo creo que también es importante, ¿verdad? Y esta es mi opinión muy personal, ¿verdad? Y como tú muy bien dices, van a haber muchas personas que van a discrepar. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos es en este país y en Estados Unidos también ocurre lo mismo. Es que muchas veces nos centramos a desarrollar políticas públicas y acciones que no necesariamente van de la mano a conocer qué nos dice la evidencia empírica o qué hemos aprendido de situaciones previas o de situaciones parecidas. Y mira, yendo a lo que me dices, lo que me sospecho, Eduardo, es que el acuerdo colaborativo fue, número uno, para entonces institucionalizar lo que son los adiestramientos para saber cómo trabajar en situaciones donde tú tienes un tirador activo. Que ya han salido muchos estudios en los Estados Unidos que dicen que eso lo que hace es traumatizar a nuestra niñez y nuestra juventud y que no necesariamente equipa bien a los maestros de cómo atender una situación como esa. Número dos, posiblemente va a venir la idea descabellada de que, mira, vamos a armar los maestros, a ver si los maestros pueden defenderse. Mire, gente, ¿cuántos tiroteos usted conoce que han ocurrido en las escuelas de Estados Unidos donde ha sido el maestro que le ha pegado el tiro al perpetrador? No, ahí los que actúan son la policía, que son los que tienen el adiestramiento. En última instancia, lo que sabe que funciona es, porque es lo que yo digo, o sea, tú agarras lo que te conviene para promover tu agenda, porque que no quede duda que eso es la promoción de una agenda bien particular que tiene este gobierno, que potencialmente va a favorecer a unos grupos particulares que se van a embolsillar un montón de millones de dólares con estos adiestramientos, que la gente ni se crea que esto es, que de la buena voluntad del gobierno, que vamos a proteger las escuelas. Las escuelas son lugares seguros, gente, no se deje engañar. ¿Cuántos tiroteos usted conoce que han ocurrido en Puerto Rico? Ni siquiera lo que ocurrió la semana pasada. Fueron conatos, y como ahora están las redes sociales y todo se llega más rápido, pues se pudo intervenir y evitar ciertas situaciones. Esto en nada se asemeja a las situaciones como Columbine, Uvalde, Sandy Hook, Parkland. O sea, aquí no hemos pasado por esas experiencias y tenemos que tener bien claro. De hecho, la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, la Asociación Nacional de Psicología Americana, la misma ACA, todos han establecido protocolos que van dirigidos al manejo de crisis y al manejo de estas situaciones y cómo pudieran prevenirse. Y yo te garantizo a ti que el armar a los maestros, hacer los simulacros de tiradores activos, no están entre las primeras 3 recomendaciones para atender estos casos. Y Vali, perdona que te interrumpa, me parece que fue una movida muy oportunista, ¿verdad?, de parte del gobierno. Es interesante porque a pesar de hacer esto y pensar, ¿verdad?, de que esto es muy peligroso, sin embargo, por otro lado, tenemos legislación que está permitiendo que se establezcan almerías cerca de las escuelas en Puerto Rico. Entonces hay todo un doble mensaje aquí que estoy de acuerdo contigo, que tiene que ver con una movida económica, política, de la cual alguien se va a beneficiar con algún tipo de contrato. Toti, ¿vas a decir algo? Sí, quería hacerle una pregunta a los distinguidos invitados hoy. Me encanta el tema que están tratando. Sobre eso de cuando la joven dice, pregunta cuánto tal cosa, ¿verdad? Se han hecho montones de estudios en Estados Unidos, porque sabes que hay mucha gente en Estados Unidos que está insistiendo que hay que eliminar la enmienda esa de Right to Bear Arms. Estudiosos de la Constitución han dicho, eso era válido cuando en el viejo oeste todo el mundo andaba armado y los sheriffs eran más matones que los buenos y todas esas cosas, pero ya eso no tiene sentido. Leí hace muchos años un estudio que hicieron y en Time lo plantearon, que estadísticamente se puede demostrar que muy pocas personas en Estados Unidos que tienen el derecho a portar armas logran evitar que les roben o que los asalten. Al contrario, muchos de ellos mueren con esas mismas armas que ellos tienen y muchos nenes, hijos, nietos se matan con esas mismas armas que ellos tienen. O sea que eso es un espejismo el que tengo para protegerme, tener un arma.
Y detrás hay toda una maquinaria económica, como lo ha sido el NRA, apoyando este tipo de gestión, porque evidentemente produce, ¿verdad? El negocio de las armas es un negocio multimillonario. Iberis y Edith, ¿quieren comentar algo sobre eso? Sí, déjame, que son un par de cosas. Lo que el Tony acaba de mencionar, cuando establecieron el derecho constitucional, estaban hablando de las 13 colonias, estaban hablando de los rebeldes, y era la idea de que ellos sabían de que en algún momento el gobierno, que era el gobierno colonizador en aquellos tiempos, interesante, los podía atacar en cualquier momento, y esa fue la base para esa enmienda, esa parte de la Constitución. Pero entonces yo pienso que existen un par de cosas más básicas ahí, Eduardo, y lo más básico es que la mano dura es para personas que no saben pensar, ¿ok? Entonces, si tú me consideras a mí que yo soy un animalito con dos patas, ¿ok? La única manera que tú me puedes controlar a mí es dándome ley y orden, ¿ok? Esa es la parte que es más básica de esa. Sin embargo, si nosotros entendemos que las personas pueden pensar, ¿te acuerdas que después de la guerra hispanoamericana, los americanos le dieron la libertad a los filipinos porque creían que los filipinos eran más salvajes que los puertorriqueños eran dóciles? Pues entonces de la noche a la mañana empiezan a darse cuenta que no somos tan dóciles, entonces la mano dura es para ponernos a nosotros en nuestra posición. Totalmente, y me parece, ¿verdad?, que es muy peligroso, y por un lado creo que también hay una visión, ¿verdad?, cuando yo hablo con la gente, hay una visión de que la mano dura produce seguridad. Yo no estoy seguro que estoy seguro que no produce seguridad, lo que produce es un sentido falso, ¿verdad?, de protección, pero el efecto que tiene nuestra niñez en nuestras escuelas es bien negativo. La criminalización de nuestra niñez no comienza con esta acción. Nosotros hemos estado durante los últimos años escuchando historias en nuestras escuelas de cómo casos de bullying, casos de acoso en las escuelas, que antes cuando nosotros éramos pequeños se manejaban dentro de la escuela, que se manejaban de manera a veces efectiva, a veces no tan efectiva, pero yo creo que lo que se está haciendo ahora es mucho más dañino para nuestra niñez, y es que incluso hemos tenido policías interviniendo en las escuelas con casos de acoso, cosas que se pueden manejar con un psicólogo, una psicóloga escolar, que se pueden manejar con el trabajador social, que se pueden manejar trabajando desde modelos de justicia restaurativa dentro de las escuelas, ¿verdad?, como modelos distintos para tratar de fomentar la convivencia en las escuelas y no poner a nuestra niñez en una situación de criminalización, y que definitivamente es una situación traumática el tener que a los 7, 8 años lidiar con un policía porque usted estuvo involucrado en un asunto que tiene que ver con bullying en las escuelas. Y da la casualidad, y no tenemos muchas estadísticas sobre eso, y es importante que hagamos estos estudios, que muchas veces quienes se ven afectados son niños y jóvenes que viven en pobreza, niños y jóvenes negros, así que hay un perfil también ahí de quienes son victimizados con este tipo de acción, ¿verdad?, de parte del Departamento de Educación por un lado y de la Policía de Puerto Rico por otro. ¿Quieren comentar sobre eso? Yo diría que el problema, como bien establece, y lo habíamos discutido antes de que el programa entrara al aire, es la preocupación de que todas estas medidas, ¿verdad?, que se quieren tomar para gestar los acontecimientos recientes, lo que va a hacer es perpetuar la criminalización de nuestra niñez y nuestra juventud. Volviendo a esto, o sea, hay muchísimos estudios que demuestran que el poner los detectores de metales en las escuelas, porque también lo escuché en un momento dado, que escuché a un político decir que por lo menos deberíamos coger las escuelas calientes en Puerto Rico y ponerle los detectores de metales, porque ahí sabíamos que iban a estar las armas. Mire, usted ahí mismo está hablando de sesgo acerca del perfil de que usted cree que es un delincuente, Mire, el que tiene tendencias delictivas está en una escuela pública, en una escuela privada, está en la calle, es un desertor. Diferentes perfiles. Y si vemos el perfil del tirador, típicamente no es, ¿verdad?, una persona que es una persona negra que pertenece a una minoría racial. O sea, la mayoría de los perpetradores en Estados Unidos cumplen el perfil de una persona del grupo mayoritario. Así que yo creo que todo esto lo que hace es crear miedos exagerados. O sea, nosotros lo que tenemos que estar es precavidos, tenemos que estar alertas, tenemos que saber cómo detectar las señales de que hay una persona que está pasando por una situación difícil y que pudiera tomar medidas drásticas para poder resolver su problema. Ese es el tipo de adiestramiento que le deben dar a los maestros en la escuela. ¿Cómo identificar
las señales de un estudiante que potencialmente está pasando por una depresión, está pasando por una ansiedad, está pasando por una situación traumática, ¿verdad? Lo que es el Trauma Informed Teaching o el Trauma Informed Care, ¿verdad? Que va dirigido a ese tipo de cosas. Ese es el tipo de adiestramiento que le deben estar dando nuestros maestros. Y decir, mira, si en una situación, ¿cómo yo puedo descalar esa situación? ¿Cómo yo puedo entrar en resolución de conflictos? ¿Cómo yo puedo trabajar y utilizar la justicia restaurativa como método para resolver conflictos entre mis estudiantes? Como tú muy bien dices, darle más recursos a los trabajadores sociales, a los consejeros escolares, a los psicólogos escolares para que puedan, ¿verdad?, hacer su trabajo y hacerlo bien. O sea, yo creo en la prevención universal, o sea, todos nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros debe tener acceso a que puedan proveerse servicios donde vamos a darle estrategias para que ellos puedan manejar sus emociones, sepan cómo lidiar con el conflicto, cómo resolver situaciones, más que pretender que vamos a resolver esto con detectores de metales, haciendo un bendito simulacro de tirador activo y poniendo más miedo y creando más caos en un sistema que ya no aguanta más el trauma. O sea, en medio del trauma vamos a traer más caos. No quisiera utilizar la palabra innecesaria, pero yo creo que si lo que estamos viendo en Puerto Rico pudiera ser también un efecto, como dije al principio, sintomático de un montón de cosas que han ocurrido en el país en los últimos años, pero también sabemos que existe lo que es el síndrome del copycat. Vamos a una pausa, la segunda pausa de 3 que hay en el programa. Usted escucha Dialogando conmigo, con Toti Figueroa. Dentro de Dialogando, la sección moderada por el doctor Eduardo Lugo, psicólogo, profesor en el recinto universitario de Mayagüez, Salud y Justicia Social. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él. Para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $7.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por solo $7.99. Little Caesars Pizza. Para tus cuidados de salud, escoge un gran hospital. Hospital de la Concepción, mi hospital, con el más moderno centro de imágenes en el suroeste. Somos pioneros en el servicio de CT Scan con bajas dosis de radiación. Contamos con la más avanzada tecnología, equipo de tecnólogos, radiólogos subespecialistas y radiología intervencional. Escoge lo mejor. Hospital de la Concepción en San Germán. Innovación y experiencia médica de clase mundial. La cremación no es un juego. Hay que entregar el cadáver del ser querido a una agencia de responsabilidad. Funeraria Bartel se ha distinguido siempre por su responsabilidad, esmero y respeto. Por eso, para cremaciones directas o con velatorios, funerales tradicionales y prearreglos funerarios, se lo digo yo, no hay nadie como Funeraria Bartel. No me vas a convencer. Yo me quedo con Martel. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa.
Edil y Evelis, algo que a mí me gustaría que dialogáramos, nos queda poquito tiempo, yo creo que este programa no, definitivamente tiene mucha tela por donde cortar y creo que es importantísimo lo que estamos hablando durante esta hora. Y siempre digo que todos los programas necesitan una segunda parte, desafortunadamente, y afortunadamente este es nuestro último programa hasta enero, así que a lo mejor vuelvo a invitar para enero. Pero yo creo que tenemos que puntualizar, y tú empezaste ahorita a hablarlo, Ibelis, el contexto en que están nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestra niñez en este momento. Llevamos 5 años de traumas repetidos y llevamos 5 años con un departamento de educación que no sabe responder adecuadamente a las necesidades de nuestra niñez. Una niñez y una juventud que cada día aumentan sus problemas de salud mental porque las condiciones estructurales en que están involucrados son condiciones muy negativas, son condiciones muy dolorosas, son condiciones desde mi perspectiva y análisis que violentan sus derechos y violentan su dignidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Y ahorita tú hablabas de la prevención, Ibelis, yo creo que también es importante que hablemos sobre este contexto de política pública en donde se está dando la educación de nuestra niñez, donde cada día acarrean una serie de necesidades emocionales que nuestro gobierno no atiende y que muchas veces agudiza. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Pues, déjame comentar porque yo creo que aunque Ibelis es la psicóloga escolar, una de las partes que es bien interesante acerca de esto es que nosotros no nos hemos puesto a mirar dentro de lo que está pasando de Puerto Rico, cómo es que nosotros preparamos a nuestros maestros. Los maestros desde el principio, poca paga, mucho trabajo, entonces no son las mejores circunstancias. ¿A quién nosotros atraemos en plan escolar? Cuando tú comparas una escuela en términos de los recursos, ¿por qué no hay un psicólogo escolar, un trabajador social, un consejero de salud mental en cada escuela en Puerto Rico? ¿Okay? Cuando te pones a mirar en términos de los recursos, son bien poquitas. Encima de eso, cada vez que pasan crisis, esos estudiantes no tienen ningún otro sitio donde ellos pueden encontrarse que son seguros. Siempre han sido de escuela. Entonces, de la noche a la mañana, la escuela ahora también se convierte en un sitio también de violencia y un sitio en donde no protegemos a nuestra niñez. ¿Okay? Los niños no tienen el derecho de ser niños, sino de principio, porque todo esto que estábamos hablando anteriormente está hablando de cómo nosotros estamos preparando a nuestros niños para que eventualmente se conviertan en personajes que son peso a la sociedad. Que en Estados Unidos tienen algo que decían school to prisons, tú sabes, y eso es lo que estamos haciendo en Puerto Rico dentro de las pólizas que nos están pasando. Fuera de eso también tenemos que hablar un poquito también de lo que está pasando también en términos de qué economía es la que está moviendo el país. ¿Okay? Una economía de corrupto, una economía en que las drogas mueven muchas cosas. Esas cosas toditas eso afectan directamente a la escuela. Y ahora me callo para que la psicóloga escolar pueda hablar. ¿Y Belis? No, pero fíjate, yo creo que Edil tiene mucha razón en las cosas que plantea. Creo que él, como bien articuló, tenemos que mirar esto desde la perspectiva de los pocos recursos que hay, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si lo vemos desde la perspectiva de la prevención y qué podemos hacer, porque obviamente sabemos que el Departamento de Educación no es... Yo creo que lo que pasa es, ¿verdad? Volviendo a lo que Edil mencionaba de la corrupción, sabemos que el Departamento de Educación históricamente ha sido uno de los departamentos más corruptos en la historia, ¿ok? Si no, miren la historia de Víctor Fajardo, la Kelleher, o sea, estamos hablando que históricamente este ha sido el botín de donde están la mayor cantidad del dinero y de donde más se han robado dinero. Así que si quisiéramos ser justos y realmente hacer lo correcto, nuevamente más que todas estas cosas que ahora quieren hacer, que son bien reaccionarias, esa es otra cosa. Esto es un país reaccionario, aquí no hay prevención, aquí no hay mitigación, aquí no hay absolutamente nada, no hemos aprendido nada de ninguna de las catástrofes que por las que hemos pasado. Así que yo entiendo que la prevención es lo más importante, tenemos que darles recursos a nuestros maestros. O sea, tenemos que equipararlos no tan solo con recursos tecnológicos y con los materiales que necesitan para poder hacer su labor y hacerla con dignidad, pero también nuevamente tenemos que darles herramientas para que ellos
se conviertan en personas que puedan detectar señales tempranas y poder accionar e intervenir antes de que estas conductas desencadenen en cuestiones potencialmente violentas. Ese es el número uno. O sea, cuando en los 16 años que yo trabajé en Estados Unidos, eso era lo que hacíamos, ¿verdad? Programas de prevención, y trabajamos con los docentes, trabajamos con los padres, trabajábamos con los estudiantes, y yo creo que eso hace falta. Como muy bien dice Bill, lo ideal sería tener un consejero escolar, un trabajador social y un psicólogo escolar por escuela, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Pero tenemos, ¿verdad?, que tú estabas hablando, Eduardo, desde la política pública, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, las personas que tengamos voz, tenemos que accionar, tenemos que presionar. Ahí es donde debe estar el dinero. Entonces, el otro problema que tenemos con los servicios psicológicos en nuestras escuelas es que están controlados por unas corporaciones que también vinieron a lucrarse. Esto, volvemos a lo mismo. Ya estamos hablando de un sistema corrupto que no provee para que las cosas se hagan bien hechas. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias directas? Lo que tú estableces, Eduardo, nuestra niñez y nuestra juventud está carente de destrezas académicas, está carente de destrezas emocionales, está carente de destrezas psicosociales. Y él trae un punto bien importante, ¿verdad? Es que sabemos que nuestras escuelas se han convertido en el school to pipe, school to pipe to prison. O sea, estamos preparando a nuestros muchachitos para que terminen en las calles, ¿verdad? Porque los estamos desesperanzando, no les estamos dando opciones. ¿Qué opciones hay en que tú los pongas a ellos a hacer un adiestramiento de un tirador activo? Eso no tiene ninguna relevancia, ningún contexto. Tenemos que poner el dinero donde lo necesitamos. Sabemos que en los últimos años el desempeño académico de nuestros estudiantes se ha ido por la borda, porque como muy bien tú estableciste, Eduardo, no, el Departamento de Educación ha sido ineficiente en cómo instituir políticas que garanticen que estos estudiantes pueden remediarse y pueden llegar a un punto donde puedan quizás subsanar esas lagunas que traen. Y a nivel emocional ni se diga, porque entonces los servicios de salud mental solamente están para cierto grupo de estudiantes que ya han sido identificados, o sea, no es para la población en general. Y los servicios de salud mental debería ser algo universal, considerando que nuestros jóvenes y nuestra niñez están entre 5 y 8 horas diarias en las escuelas. Ese es el lugar ideal. Y lo que quiero establecer hoy, yo creo que es un mensaje bien importante. Nuestras escuelas son seguras y tenemos que reiterar ese mensaje. Nosotros no podemos equiparar lo que sucedió la semana pasada en Puerto Rico con lo que ha sucedido en Estados Unidos con los otros tiroteos. Las escuelas siempre han sido lugares seguros y no podemos dejar que de repente queramos criminalizar nuevamente a nuestras niñas, nuestra juventud. Definitivamente necesitamos más acción en cuanto a salud mental, Eduardo. No sé cuánto lo puedo enfatizar porque creo que esa es una de las raíces del problema. Yo pienso que nosotros tenemos en este momento histórico una niñez y una juventud en nuestras escuelas que está sumamente lastimada por la crisis climática y está lastimadísima por las acciones y las inacciones del Departamento de Educación, que no solamente no atiende estas necesidades, sino que también les criminaliza y les victimiza a través de este tipo de acciones. Hay muchas cosas que pudiesen estar pasando para poder subsanar esto. Una de esas cosas es que nuestros planteles, cuando hablamos de planteles seguros, vamos a hablar de planteles seguros. Tenemos planteles en el área suroeste de Puerto Rico, donde a viva voz, acá en el área suroeste, se habla de que el arreglo de las columnas cortas no es el más apropiado. Hay rumores de eso, a mí no me constan, yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero no hay una certificación. Hay personas que están pidiendo certificaciones, maestros, padres, para saber que estas escuelas, si tenemos otro terremoto de la magnitud que tuvimos hace 2 años atrás, que son escuelas que van a tener un nivel alto de protección para nuestra niñez y para nuestros maestros. Y sin embargo, no tenemos eso. Entonces, si vamos a hablar de escuelas seguras y vamos a hablar de que necesitamos a alguien que garantice el bienestar de nuestra niñez, es nuestro gobierno, es nuestro Departamento de Educación el primero que está poniendo a nuestra niñez en una situación de inseguridad.
Si vamos a hablar de seguridad para nuestras niñas, tenemos que hablar sobre la falta de atención, que muy bien ustedes lo han estado haciendo, a la salud mental de nuestra niñez. Se habla mucho del rezago académico de nuestros niños, y el problema es que el rezago no es de los niños y de nuestra juventud. El rezago que tenemos en este momento es de un departamento de educación que no ha sabido ajustarse a los cambios que provoca la crisis climática, que han provocado los huracanes, los terremotos, la pandemia, y que siguen enfatizando unas pruebas como las pruebas Meta. Y tengo estudiantes, y lo sé, a esto sí te lo puedo decir, se lo puedo decir de primera mano. Tengo estudiantes que me dicen, el maestro me está preparando para tomar las pruebas Meta. ¿Usted sabe lo que es eso? No tenemos maestros, desafortunadamente por las presiones que tienen ellos mismos, que están enseñando para poder subsanar estas necesidades que tiene nuestra niñez, anclados en el apoyo de los trabajadores sociales y de los psicólogos y psicólogas escolares para poder atender las necesidades emocionales, sino que estamos respondiendo que nuestros niños tienen que salir bien en una prueba, porque de eso dependen muchas cosas, incluyendo fondos, ¿verdad? Así que creo que el discurso de la violencia y la protección tenemos que empezar a aborcarlo y ver de cuántas maneras nuestro Departamento de Educación está violentando a nuestros niños, y se toman decisiones que me parecen que salen desde el punto de vista de personas que no tienen idea de lo que es la educación, que no tienen idea de lo que es fomentar el bienestar emocional de la niñez, y son decisiones que se toman a base, como bien tú decías, Ibelis, de manera reaccionaria y no necesariamente basada en evidencia. Así que yo creo que es hora, ¿verdad?, que comencemos a hablar honestamente, que comencemos a hablar acerca de dónde están los derechos de nuestras niñas en el país y de cómo la ausencia de esa defensa de los derechos de las niñas está ocasionando unos serios problemas de salud mental en nuestros niños y en nuestras niñas. Vamos a la pausa, y cuando regresemos, creo que nos quedan como 10 minutos, Toti, ¿verdad? Más o menos. Al regresar nos quedan unos entre 8 y 10 minutitos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da la hora 2:45. Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa, dentro de Dialogando, la sección de los martes de Salud y Justicia Social que dirige el doctor Eduardo Lugo. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. ¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincon.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Cuando me quiero dar un gustito, ya sea de desayuno, brunch, almuerzo liviano o vegano, voy a la Waflera, justo antes de llegar al Viejo San Juan, en el condominio Capitolio Plaza, frente a Bahía Urbana. En Waflera Tea Room encontrarás los waffles más creativos y deliciosos que puedas imaginar, acompañados con café colado en sifón de fuego o alguno de nuestra gran variedad de té, tisanas, cócteles mañaneros o refrescantes mimosas. Se me hace la boca agua cuando pienso en las posibilidades de ingredientes gourmet sobre ensaladas o waffles, y me enamoro en un ambiente de jazz espectacular, en su salón íntimo o sus mesas al aire libre. Sigue a Waflera Tea Room alias La Waflera en Facebook o en waffle.era en Instagram. Reserva ahora mismo en el restaurante de Waffles Gourmet y Salón de Té de Puerto Rico. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de Mayagüez lunes... Orthopedics, los doctores Carlos Pérez Cardona y Carlos Pérez López, especialistas, patologías de hombros, rodillas y caderas, les anuncian la incorporación a su práctica del doctor José Pérez López, ortopeda subespecialista en cirugía de columna. Ya puedes visitarnos con tus problemas de discos cervicales, torácicos y lumbares, localizados en la carretera número 2 en Mayagüez. Teléfonos 787-652-3800 y 652-3801. Localízanos en ortopr.com. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores, y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa.
Bueno, nos quedan 9 minutos y creo que necesitamos como 40 más, pero en estos últimos 9 minutos, Edil e Ibeliz, me gustaría que brevemente me hablen de cuáles serían algunas de las recomendaciones que ustedes tienen de lo que, ¿verdad?, de lo que ustedes conocen, de lo que la literatura nos dice de la psicología escolar, desde la psicología comunitaria, que debemos hacer para poder atender el problema de la violencia en las escuelas de manera amplia. Vamos a empezar con Ibeliz. Fíjate, yo quisiera comenzar algunas recomendaciones para los padres, madres y cuidadoras, porque entiendo que dado los acontecimientos de la semana pasada, quizás existe mucho temor por parte de los cuidadores en términos de qué podemos hacer para que nuestra niñez y nuestra juventud esté segura. Yo creo que algo muy importante que debe ocurrir son estos diálogos y estas conversaciones a nivel familiar, de qué hacer, ¿verdad? En caso de una emergencia, ¿verdad? Tener nuestro plan de emergencias, claro, a quién llamar, cómo responder, ¿verdad? Crear como que esa malicia en nuestra niñez, en nuestra juventud, que puedan identificar cuando potencialmente estoy en una situación o me veo en un ambiente que quizás no es el más seguro y es el momento de yo moverme o removerme de esa situación, ¿verdad? O sea, que tener esas conversaciones que puedan garantizar, ¿verdad? Y dar ese sentir de seguridad, ¿verdad? Porque típicamente son los cuidadores, ¿verdad?, los que proveen ese primer sentido o proveen ese primer sentido de seguridad. Así que esas conversaciones son importantes tenerlas, ¿verdad? Yo siempre, por ejemplo, para darte un ejemplo, en mis clases a nivel de la universidad, porque tú sabes que estos tiroteos y estas cosas también se han dado en contextos universitarios, y de hecho en el recinto universitario de Mayagüez ocurrió un incidente de una amenaza. Y yo recuerdo que siempre en mi primer día de clase yo repaso con mis estudiantes cuál es el plan de la emergencia. En caso de un incendio, en caso de un terremoto, cuáles son las salidas de emergencia, qué es lo que tenemos que hacer, tirarnos, ¿verdad? Si hay un tirador activo, tirarnos al suelo, apagar las luces, cerrar la puerta. O sea, son cosas, ¿verdad?, que uno sabe porque ya ha hecho el adiestramiento, pero es importante tener esas conversaciones. Así que a los padres, los criadores, importante tener esas conversaciones, darle esas garantías a nuestros hijos de que nosotros somos fuente de apoyo, de seguridad y que ellos van a estar bien. También yo te diría que en términos de recomendaciones, volvemos desde el punto de vista de lo que las escuelas pueden hacer. Necesitamos que el Departamento de Educación se comprometa y accione de manera más contundente para garantizar que los servicios de salud mental van a ser accesibles a toda la comunidad escolar, independientemente si ese estudiante tiene o no tiene un diagnóstico. Yo creo que y ahí es lo que entramos en la prevención. También tenemos que proveerle a nuestros docentes con las herramientas necesarias para poder realizar su trabajo y nuevamente adiestrarlos para que ellos también puedan identificar esas señales. Y yo te diría, por último, a nivel más de comunidad, a nivel de política pública, tenemos que visibilizar, tenemos que continuar visibilizando esas problemáticas y tenemos que meter presión. O sea, tenemos que problematizar lo que está ocurriendo, que sabemos que mucha de esta política pública no funciona. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Como tú muy bien estableciste en un momento de la conversación, Eduardo, y esto también ocurre en los Estados Unidos. Históricamente, las personas que están tomando las decisiones acerca del bienestar de las personas no tienen ningún conocimiento ni científico ni educativo acerca de las materias. O sea, tenemos un montón de personas en el Departamento de Educación tomando decisiones acerca de aspectos emocionales y psicológicos y no tienen la preparación, porque se están dejando llevar por los dólares y los centavos. Y en la medida en que sigamos pensando en nuestra niñez y nuestra juventud en dólares y centavos, no vamos a sacar los pies del plato. Así que yo creo que es momento de que también comencemos a visibilizar y ser más vocales en términos de lo que se necesita, que el Departamento de Educación accione y, como tú dices, responsabilizar el gobierno. El Estado se tiene que hacer más responsable por esta situación. Edith, me quedan como 2 minutos para tu reacción. Perfecto. Mira, yo pienso que lo que podemos hacer mejor es dejarle a los expertos hacer lo que hacen, a los maestros que eduquen, a los psicólogos que nos den lo que nosotros necesitamos para tratar de establecer algún tipo de salud mental, y más que nada el tratar de establecer un diálogo en el que sea transparente y que sea real, ¿ok? Porque yo creo que la gente piensa que los niños son brutos, ¿ok? Y los niños saben más que nosotros, ¿ok? So hay que darle ese espacio a que los niños y las niñas
piensen y sean como tienen que ser, que es lo que educación debe ser. Para mí eso sería lo más fundamental, dejar a los expertos que hagan lo que los expertos hacen y dejar a los niños que sean niños. Excelente. Y yo de mi parte, yo creo que ya he dado las recomendaciones que tengo, ¿verdad? Yo creo que es importante que no solamente veamos que necesitamos unos servicios dentro de las escuelas para poder atender las necesidades de nuestra niña. Yo creo que nuestras escuelas están enmarcadas en comunidades y esas comunidades también tienen unas necesidades y también tienen unos recursos. Yo creo que tenemos que replantearnos cuál es el rol de nuestras comunidades dentro de este entorno de la escuela y que nuestras regiones puedan tener más poder decisional en qué cosas nosotros hacemos, no solamente a nivel de presupuesto, sino también a nivel de cuáles son las acciones que tomamos en nuestras escuelas para implantar proyectos e iniciativas que redunden en el bienestar de todos y todas. Tenemos en Puerto Rico investigadores, investigadoras, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, que tienen toda una trayectoria en el trabajo de prevención, en el trabajo de diseño de política pública para mejorar las condiciones de vida de nuestras niñas, y coincido 100% con Edil de que es hora en Puerto Rico que dejemos que estas personas hagan su trabajo y que intenten, ¿verdad? Y que veamos los resultados que no van a ser de inmediato, que van a ser a largo plazo, pero es que los problemas que tenemos no salieron de la noche a la mañana. No podemos tener una varita mágica, que es lo que pretendemos con la mano dura, que no ha funcionado, para tratar de arreglar estos problemas. Tenemos serios problemas de pobreza, tenemos serios problemas de racismo estructural, tenemos serios problemas de violencia de género en el país. Todas estas cosas abonan a tener un clima en las escuelas que no es seguro para nuestras niñas muchas veces y que no propicia un buen ambiente de aprendizaje. Así que es hora de que cambiemos la mirada. En Puerto Rico, en mi opinión, no sé si ustedes coinciden conmigo, Ibeliz y Edil, que tenemos muchos abogados y administradores haciendo política pública que tiene que ver con asuntos de salud mental y que tiene que ver con otras áreas de nuestro bienestar, y muchas veces esta política pública está fraguada de ideologías que son clasistas, racistas, homofóbicas, y todas estas otras cosas que sabemos que violentan a nuestra niñez y juventud. Así que es hora de que, si genuinamente queremos seguridad para nuestras niñas, es hora que demos la oportunidad de una mirada distinta, porque llevamos de mucho tiempo tratando de hacer lo mismo y no funciona lo que estamos haciendo. Así que, Edil, Ibeliz, gracias por estar con nosotros en este programa, gracias por todo lo que hacen, ¿verdad? Porque sé que hacen un trabajo maravilloso cada uno desde sus espacios. Sé que en algunos otros momentos vamos a coincidir aquí. Quiero aprovechar antes de despedirme de nuestros recursos y de que Toti nos despida también, ¿verdad? Por este próximo mes que vamos a estar fuera de vacaciones, darle las gracias a Julián López y darle las gracias a Eunice Ortiz y a todo el equipo de jóvenes de Impacto Juventud, que usted no lo ve, y la mayor parte de las veces no les escucha, pero son la columna vertebral de este programa para que pueda salir todos los martes, para que salgan nuestras promociones, para que nuestros programas salgan en YouTube. Tenemos todos nuestros programas en YouTube para que usted los pueda escuchar. Le damos las gracias por todo lo que hacen. Bueno, yo despido el programa diciéndote a ti primero, Eduardo, que has contribuido durante 2 años prácticamente con este espacio que te he cedido en el programa. Y yo siempre me siento aquí y soy tu mejor oyente y el de tus recursos. A los recursos que, como todos los que trae Eduardo, me ha estado interesantísima el diálogo que han sostenido. Y a los 3 les digo que se sigan portando bien, que corten bastante hierba, la metan en una cajita debajo de la cama, a ver si Baltasar, Gaspar y Melchor le traen algunos regalitos, ¿ok? Gracias. Así será. Nos hemos portado bien. Bien, muchas gracias a todos. A ustedes, público oyente, muchas gracias por sintonizarnos. Mañana es miércoles. Mañana estará conmigo temprano en la mañana, a las 7:30 de la mañana, el presidente de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Y mañana por la tarde, al igual que el jueves por la tarde, voy a hacer programas musicales combinando música popular y música navideña.
y serán parte de los programas que estaré repitiendo las 2 semanas que voy a estar fuera del aire, que voy a estar de vacaciones. Buenas tardes a todos y a todas. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.